a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y una nueva recomendación. Ojo de un software que sin duda lo debes de obtener. No sé si te ha llegado a suceder que has extraviado, perdido, eliminado ciertos archivos, ciertos datos de tu sistema, llámese en Windows o en Mac. Déjame destacarte que sin duda debes de obtener un super software que se llama Power Recover, un software de alta efectividad para la recuperación de toda clase de archivos. Sí, y hablando de toda clase de archivos, puedes llevar a cabo esto, recuperar desde discos duros, cámaras, unidades extraíbles. Y bien, ya directamente los enlaces de Power Recover te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Una alta recuperación de archivos de forma inteligente, operación fácil para poder recuperar datos de manera totalmente efectiva. Y bueno, claro que sí, consultar todos los materiales abajo en descripción. Así es que directamente vamos a pasar a ver cómo se ha revisado, cómo poder recuperar los archivos, los datos en esta clase de software. Así es que directamente vamos allá. Vale, pues ya estoy aquí tal cual en Power Recover. Voy a abrir lo que es el programa. Te permite poder recuperar toda clase de archivos, de toda clase de extensiones. Acá, por ejemplo, me localiza una memoria USB. Aquí el disco local C que tiene el sistema operativo, un disco SSD. Otro disco SSD, una partición de recovery, otra partición. Aquí también puedo especificar una ruta como el escritorio, la papelera, seleccionar una carpeta donde se me ha borrado de manera permanente cualquier clase de archivo. De preferencia, ojo, a colocar una unidad extraíble. No recomendaría tanto poder llevar a cabo esto de la recuperación en el mismo disco local donde se te ha instalado lo que es el programa. Aparte de que esto puede ser demasiado tardado, déjame decirte que también no es muy recomendable. Yo, por ejemplo, he extraviado ciertos archivos de aquí, de la memoria USB. Le voy a dar aquí tal cual un clic y simple y sencillo, al darle un clic aquí en escanear, vamos a estar esperando lo que es este proceso. Se han encontrado todos los archivos eliminados y se puede recuperar, pero hace un escaneo. Aquí por ejemplo va al 20%, vamos a esperar a que finalice, de hecho me lo dice el tiempo restante alrededor de 4 minutos, vamos a esperar a que finalice, pauso y vuelvo cuando haya terminado lo que es este proceso. Vamos allá. Vale, pues una vez que haya finalizado ya el proceso, ojo, ya el proceso del escaneado, a partir de aquí dice que el escaneo ya ha finalizado, encontrado 1265 archivos. El software está organizando todo de manera integral e inteligente, así es que hay que esperar un poco aquí. Vamos a pausar un poco el video y regreso. Finalmente, cuando se haya ya terminado lo que es este proceso de organizar todo, tenemos aquí lo que es el filtro. Filtro podemos localizar aquí, por ejemplo, fotos, documentos. Yo, por ejemplo, fotos, a modo de fotos, archivos borrados, archivos perdidos, archivos inexistentes. Déjame decirte que es un software sensacional. Ya le hemos venido, ojo, destacando algunas clases de programas que son para recuperación, pero sin duda me parece elemental. De hecho, podemos aquí tal cual seleccionar lo que es el filtro. Vamos a irnos a todos los archivos aquí, prácticamente en archivos borrados. Puedo llevar a cabo esto de la segmentación. Vamos a poder regresar, de hecho, aquí en archivos extraviados, alguna partición inexistente. Vamos a seleccionar tal cual esta. Aquí tal cual hay un programa. Vamos a regresarnos de igual manera. Vamos a observar en esta partición. De igual manera tengo algunos archivos extraviados, perdidos. De igual manera acá hay otros archivos. Acá existen algunas imágenes. Puedo previsualizarlas. De hecho, voy a darle doble clic aquí. Puedo previsualizar en efecto que tengo varios archivos perdidos de ciertos animales. Aquí lo tendríamos. Aquí archivos extraviados que prácticamente ya no se pueden, pues en efecto ya no los puedo localizar de primera instancia porque están eliminados de la memoria, pero puedo seleccionarlos tal cual para poder recuperarlos. De hecho, aquí tengo también esto, aquí tengo otras carpetas. Básicamente me segmenta en toda clase de archivos. Aquí por ejemplo voy a darle acá, de igual manera aquí tengo estos, acá de igual manera tengo estos. Vamos a dar, por ejemplo, aquí tengo varios archivos comprimidos. ¿Y cuál es la estrategia para poder recuperar? Bueno, déjame enseñarte y mostrarte que en efecto aquí lo tendríamos. Yo por ejemplo le puedo dar aquí alguna de las particiones perdidas. Puedo seleccionar alguna de las imágenes. Puedo darle aquí por ejemplo, seleccionar esta imagen. Le puedo dar aquí en recuperar. Puedo llevar a cabo esto aquí simplemente. Crear una nueva carpeta. Aquí localizarlo. Voy a darle aquí y empieza la recuperación de todos los archivos con este super programa. Así es que te lo recomiendo. Enlaces van a estar abajo en la descripción. Muy importante consultar siempre los enlaces en la descripción, porque aparte de todo te dejo información extra que se me ha escapado a lo largo del video.
y tal cual vamos a esperar un poco. He recuperado estas imágenes de estos perros que tenía ahí extraviadas en la memoria USB, borrados desde ya hace más de un año. Así es que sí, el escaneo puede ser un poco tardado, déjame decirte. Aquí de hecho me lo dice: archivos perdidos de la partición 1 FAT, DIR 12, y acá tendríamos prácticamente, en efecto, un sinfín de imágenes de perros prácticamente. Aquí lo tendríamos, así es que sin duda vale muchísimo la pena que puedas recuperar todos tus archivos con este super programa. Aquí lo tendríamos, verlos recuperados, aquí 62 archivos. Y bueno, finalmente de este modo terminaríamos lo que es este video a Power Recover. Obviamente te lo recomiendo, van a estar los enlaces abajo en la descripción. Puedes llevar a cabo no solamente esto de poder recuperar, aquí puedes de igual manera guardar el escaneado, no solamente esto de poder recuperar en memoria USB, sino también en discos duros, en otras unidades, y aquí justamente lo tendrías. Hasta aquí voy a estar terminado lo que es este video. De igual manera puedes escanear lo que es el escritorio, de igual manera puedes revisar todos tus archivos de manera eficiente. Enlaces abajo en descripción. Me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita y las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Más de tutos fuera, peace out.